Bienvenidos a Brands for Future. En el episodio de hoy vamos a hablar de Susan Kare, una pionera del diseño digital que desde los años 80 se ha propuesto que la tecnología sea más amable y más fácil de entender. Con su trabajo consiguió que los primeros ordenadores que entraron en los hogares de millones de personas pasaran de ser máquinas con cables y circuitos a interfaces comprensibles y que cualquier persona pudiera utilizar sin tener que leer un solo manual de instrucciones. Es una carrera que da mucho de sí, desde el diseño de iconos o tipografías, a trabajar con Steve Jobs o Paul Rand, hasta diseñar el famoso solitario de Windows. Hoy, en Brands for Future, Susan Kare. Brands for Future es un podcast de Crater, una agencia donde ayudamos a las empresas a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca, sus productos digitales y su comunicación. Puedes encontrarnos en somoscrater.es. Susan Kare nace el 5 de febrero de 1954 en Ítaca, Nueva York, pero la mayor parte de su infancia la pasa en Narberth, uno de los barrios más atractivos de las afueras de Filadelfia. Es una población pequeña y familiar donde tienes todo lo que puedes necesitar sin tener que recorrer grandes distancias, y además está muy bien considerada por el buen nivel de los colegios y de las universidades. Su familia es una familia de clase acomodada y con buena cultura. Su madre era la artista de la casa, le gustaba dedicar su tiempo libre a las manualidades y a compartir estas actividades con sus hijos. Por ejemplo, a Susan le enseñó a hacer punto de cruz, un hecho que podría no tener ninguna importancia, pero que sería clave de cara a su futuro como diseñadora. Su padre, Morley Kare, de origen canadiense, fue un destacado fisiólogo especializado en el estudio del gusto y del olfato. Fundó el Monell Chemical Sense Center, un instituto de investigación dedicado precisamente al estudio tanto del gusto como del olfato. Y como curiosidad decir que este hombre contribuyó a la investigación del famoso sabor umami. Susan Kare, siendo aún una niña, asistió a la Harrington High School de Rosemont. Allí conoció a Andy Herfeld, un compañero de clase con quien forjó una gran amistad y que unos años más tarde le hizo la llamada telefónica que cambiaría la vida de Susan para siempre. Durante estos veranos en el instituto, realizó prácticas en el Franklin Institute de Filadelfia, bajo la tutoría del diseñador Harry Laux, donde se sumergió por primera vez en disciplinas como la tipografía o la fotocomposición. En su etapa universitaria decidió estudiar Bellas Artes, por lo que se matriculó en el Mount Holyoke College, una universidad privada con mucha historia, donde se graduó con summa cum laude. Para el año 78 se doctoró en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York. En este momento la carrera de Kare parecía encaminada hacia el mundo del arte más tradicional, al mundo académico o a la docencia. De hecho, se trasladó a San Francisco para trabajar en su Museo de Bellas Artes como comisaria y escultora. Nada parecía indicar que el camino de Susan Kare daría un giro de 180 grados. Un día Susan recibió la que probablemente sea la llamada telefónica más importante de su vida. Andy Herfeld, su amigo del instituto, estaba trabajando como ingeniero en Apple. En ese momento estaban trabajando en un nuevo ordenador, el Macintosh, pero necesitaban a alguien que pudiera enfrentarse al reto de diseñar los iconos y los elementos tipográficos de la interfaz de este aparato. Así que le ofrecieron unirse al equipo de Apple, y obviamente Susan abandonó su trabajo para zambullirse de lleno en el aún inexplorado mundo del diseño digital. Susan entró a formar parte de un equipo liderado por un tal Steve Jobs.
La misión de Apple era clara: crear un ordenador fácil de usar y asequible para el consumidor, poniendo al cliente en el centro del diseño. A pesar de no tener experiencia previa en el pixel art o en el diseño tipográfico para ordenadores, Kerr aceptó el desafío. Según recuerda la propia diseñadora, Herfeld le explicó que necesitaba pequeñas imágenes dibujadas sobre papel cuadriculado que él luego llevaría a la pantalla del ordenador. Este es el momento en el que Susan Kerr unió los puntos y se puso a trabajar inspirada por estilos artísticos que había dominado y había aprendido durante su etapa como estudiante, como por ejemplo los mosaicos o los jeroglíficos, pero también recordó la habilidad que había aprendido de su madre, el punto de cruz. Utilizó pequeñas libretas de papel cuadriculado y rotuladores y así comenzó a diseñar lo que serían los primeros iconos del Macintosh. Esta ingeniosa aproximación al diseño digital resultó ser revolucionaria y le permitió conceptualizar visualmente elementos de una interfaz nueva para la época a través de una pequeña cuadrícula de 32 por 32 píxeles. El objetivo principal de Susan durante su trabajo en el Macintosh fue humanizarlo, darle una sonrisa, literalmente. En sus propias palabras, intentó llevar la sensibilidad artística a un mundo que había sido el territorio exclusivo de ingenieros y programadores, y ayudó a derribar la imagen de los ordenadores como unos aparatos fríos e intimidantes. Para lograr esto, Kerr se centró en crear metáforas visuales para cada concepto o cada comando, que al final se convertiría en un lenguaje visual universal y además fácil de entender, basado principalmente en objetos cotidianos reconocibles como carpetas, documentos, papeleras o pinceles. Es que esta metáfora del escritorio, entre comillas, permitía a los usuarios relacionar las funciones del ordenador con elementos del mundo real, del mundo analógico, haciendo que la experiencia fuera más intuitiva y más accesible, tanto que la mayoría de estas metáforas visuales se siguen utilizando y no solamente en dispositivos Apple, sino que están en todo tipo de sistemas operativos y en la mayoría de las interfaces que usamos a diario. Como diseñador, me resultaría muy complicado, por no decir imposible, diseñar un icono para una carpeta en la que se van a almacenar los archivos eliminados y que este icono no sea una papelera. En Apple estuvo desde el año 83 hasta el año 86. Y en solo 3 años diseñó numerosos elementos que han pasado a la historia del diseño digital. Como ya hemos comentado, creó los iconos del Macintosh, como el que decíamos, la papelera de reciclaje, pero también la famosa bomba o la lata de pintura, y como decíamos, de ponerle una sonrisa al ordenador, también diseñó el famoso icono del Happy Mac, la cara sonriente que daba la bienvenida al encender el ordenador. Pero también diseñó el famoso símbolo del comando, del command, que sigue utilizándose en los teclados de Apple en la actualidad y que viene inspirado del icono que se utiliza en Suecia para indicar lugares de interés cultural. También desarrolló las primeras tipografías para estos ordenadores, entre ellas la Chicago, que fue la utilizada en los Mac, pero que luego posteriormente sería utilizada en las primeras 4 generaciones del iPod. Y también la Mónaco, la Geneva, la Athens, la San Francisco o la tipografía Cairo. Kerr recuerda con humor cómo los nombres de estas fuentes tipográficas ella planteó que fueran Rosemont, Ardmore y otros nombres de lugares que recorría la línea ferroviaria Regional Rail de Pensilvania, que era la que precisamente ella utilizaba durante su infancia. Pero Steve Jobs le dio una vueltecita y prefirió que los nombres fueran de ciudades globales que todo el mundo conociera. Well, certainly, I think one of the best experiences is seeing a person who's never used a Lisa before or a Mac before, and even never used a computer before. It is possible, easily possible, to teach most people to use one of these computers in about 20 minutes. And a lot of that is because you can explain what an icon means, and a person can remember it easily. So we certainly used Lisa as a jumping off point and making just some refinements and additions for
some new features. En 1986, Steve Jobs fue expulsado de Apple y Susan decidió seguirlo en su nueva etapa empresarial, en una empresa de informática dedicada al desarrollo de ordenadores, pero orientados a universidades y empresas y no tanto para hogares como había hecho en Apple. Esta empresa sería llamada como Next. En esta nueva etapa, Kerr asumió el cargo de directora creativa, lo que supuso una evolución en su carrera al asumir ya también responsabilidades de gestión y de dirección de equipos creativos. Y además tuvo la oportunidad de trabajar con uno de sus referentes en el mundo del diseño, Paul Rand, a quien contrató personalmente para desarrollar el logo y la identidad corporativa de la marca. Paul Rand fue un pionero en el diseño gráfico moderno y ha sido muy relevante en el mundo del diseño de identidades corporativas por diseñar marcas míticas como IBM, UPS o la marca ABC. Y es una de estas personas a las que tarde o temprano le tendremos que dedicar un episodio. Esta colaboración con Paul Rand refleja la evolución de Susan Kerr, desde diseñadora a una directora creativa con capacidad de tomar decisiones estratégicas en grandes empresas. Tras su experiencia como directora creativa en Next, Susan Kerr emprendió su camino como diseñadora freelance. Le apetecía volver a hacer diseño en mapa de bits, le apetecía volver a diseñar iconos y pixel art de nuevo. Y en poco tiempo se puso a trabajar con algunas de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Trabajó para Microsoft en uno de sus trabajos más reconocibles, el diseño del solitario de Windows. Este simple juego de cartas, al que probablemente todos los que estéis escuchando este episodio hayáis jugado en algún momento, se convirtió en uno de los elementos más utilizados de Windows, y como la propia Kerr ha comentado, le causaba gran felicidad ver a la gente jugando en la oficina. Además del solitario, también diseñó elementos para el bloc de notas, el panel de control o otras partes del sistema operativo de Windows, y así consolidó su influencia no solo en Apple, sino también en su principal competidor. A lo largo de su carrera como independiente, Susan ha trabajado para un impresionante listado de empresas, desde IBM, Sony Pictures, Facebook, Motorola, Intel, y en todos ellos ha trabajado desarrollando multitud de elementos gráficos para sus interfaces. En el año 2015 fue contratada como directora creativa y jefa de diseño de producto en Pinterest, donde estuvo hasta 2021. Su labor se ha centrado en aplicar su filosofía de diseño, en hacer las interfaces más intuitivas, más emocionales y sobre todo pues que fueran más accesibles y memorables por los usuarios. Su principal rol en Pinterest ha sido el de alinear el diseño con la identidad visual de la plataforma y también coordinarlo con los equipos de desarrollo, donde ha continuado optimizando desde sus elementos visuales, sus interfaces, su sistema de diseño y combinar la funcionalidad con un toque humorístico o emocional. Desde el año 2021, Susan Kerr trabaja en Niantic Labs y hasta la actualidad. Su rol es el de Design Architect, donde aplica su conocimiento en diseño de interfaces y de experiencia de usuarios para continuar su legado de humanizar la tecnología, pero ahora en entornos inmersivos, para proyectos de realidad aumentada como por ejemplo Pokémon Go. El trabajo de Susan Kerr ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de los años. Entre ellos podríamos destacar el National Design Award Cooper Hewitt en 2019, donde recibió el reconocimiento a su trayectoria profesional, pero además, yo creo que lo más destacable es que su trabajo forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, confirmando así la trascendencia de su aportación no solo al diseño digital, sino al arte contemporáneo. Y es que la filosofía de diseño de Susan Kerr se puede resumir en una frase de Paul Rand que ella misma repite como un mantra: no intentes ser original, simplemente intenta ser bueno. Para Kerr, un buen diseño debe cumplir 3 características fundamentales: tener significado, perdurar en el tiempo y ser fácil de comprender. Y aunque ha trabajado en muchos aspectos del diseño digital, Kerr es mundialmente reconocida y será recordada por el diseño de iconos.
Su trabajo ha establecido las bases para el diseño de interfaces modernas, creando un lenguaje visual que ha perdurado más de 3 décadas y que sigue presente en los dispositivos que utilizamos a diario. Esa es la mayor prueba de que es un buen trabajo, y más aún cuando muchos de sus diseños se han convertido en lo estándar. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo.